En esta jornada, con muchos asuntos de interés, la Iglesia en España también ha vivido una jornada que podemos llamar histórica. Esta mañana la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ha aprobado su plan de reparación a las víctimas de abusos sexuales en ámbitos eclesiales. Ha sido en una plenaria extraordinaria, la quinta que se celebra desde la creación de la Asamblea Plenaria en 1966. Este plan se ha aprobado en un contexto de presión política sobre la Iglesia por parte del Gobierno, que ha querido hacer de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia también una cuestión política, cosa que nos tiene ya acostumbrados este Gobierno de Sánchez. Irene Sanz, vamos con los datos. Sí, vamos con los datos. Aprobado ese plan de reparación en la Asamblea Plenaria Extraordinaria, un plan con el que la Iglesia quiere acoger, acompañar y reparar el dolor de las víctimas de abusos sexuales. Además, se contemplan indemnizaciones económicas para los casos que hayan prescrito o en los que el agresor haya fallecido. Este no es el primer paso, pero tampoco será el último. Lo ha explicado Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. El plan de reparación integral de víctimas de abusos que la Conferencia Episcopal Española, unida a CONFER, ha aprobado esta mañana, no significa el comienzo de este trabajo. Ya antes, en congregaciones y en diócesis, se ha acogido a las víctimas, se ha reparado integralmente su camino. Si es cierto que no comenzamos ahora, tampoco damos ahora por finalizada nuestra tarea, nuestro aprendizaje permanente. Queremos expresar nuestro compromiso decidido de seguir adelante, de colaboración con la Fiscalía. Queremos escuchar a asociaciones de víctimas, asociaciones que acompañan a víctimas, acoger sus relatos. También pedimos para el caminar de la Iglesia el respeto a su propio caminar, para desde este respeto poder, cómo no, ofrecer una leal colaboración para abordar una problemática que, sintiendo nosotros propia, que es en la que queremos centrarnos, sabemos que es también un problema de nuestra sociedad. Bueno, la Asamblea Plenaria ha aprobado 3 documentos: el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos, los criterios del plan y las líneas de trabajo. Unas líneas para todas las instituciones de la Iglesia. Lo importante, reconocer los casos, prevenirlos y repararlos. El plan de reparación promueve que se denuncie en la justicia ordinaria, pero cuando no es posible, la Iglesia asume toda la reparación y el acompañamiento. Para ello se crea una comisión asesora de expertos como abogados, psicólogos y psiquiatras que tomarán medidas y recomendarán las acciones que haya que tener en cuenta. Unas acciones que luego serán los obispos los que lo aplicarán y los superiores de las congregaciones religiosas. Escuchábamos hace un momento a Monseñor Luis Argüello. Hoy también han comparecido el presidente de CONFER, Jesús Díaz Sariego, y el nuncio de la Santa Sede en España, que ha mostrado su agradecimiento a los obispos españoles por el trabajo realizado. Esa escucha atenta de las víctimas ha ido también cambiando nuestro modo de proceder. De ellas hemos ido aprendiendo cómo responder a sus necesidades y de ellas hemos ido aprendiendo también pues a intentar prevenir en la medida de nuestras posibilidades que los abusos tengan lugar en espacios de la Iglesia. La Santa Iglesia sabe muy bien lo que está haciendo la Conferencia Episcopal. Creo que es un gran gozo también de parte del Santo Padre de esta grande atención a las cuestiones muy importantes para la vida de la Iglesia local. Bueno, para hablar de este plan saludamos ya al secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán. Don Francisco César, muy buenas noches. Buenas noches, don Antonio. Encantado de verle de nuevo. Igualmente, un placer. Bueno, háblenos del contenido del plan que se ha aprobado hoy. Sí, pues como se ha indicado, digamos, el paquete de documentos que hemos aprobado esta mañana incluye unas líneas de trabajo para las instituciones de la Iglesia Católica en España. Segundo, sería como el núcleo, lo que es el plan de reparación integral. Quisiera subrayar mucho ese adjetivo integral a menores y personas equiparadas víctimas de abusos sexuales. Y el tercer documento, que es como una consecuencia, es como poner en praxis, en práctica, esas líneas de trabajo y ese plan, que son los criterios para esa reparación integral.
Las 5 líneas de trabajo en las que se marca el documento expresa, como decía el presidente, lo que ya se está realizando, no es que partamos desde cero, pero también se indican los principios, cuál va a ser la perspectiva de los trabajos en adelante, de ahora en adelante. Y ahí tenemos, pues en primer lugar, reconocer y reparar. Y en esta línea se encuadra todo lo que es el reconocimiento, la reparación integral, reparación simbólica. También la segunda es atender a las víctimas. Las víctimas queremos colocarlas, como también se ha subrayado esta mañana, en el centro. Eso a través de las oficinas de atención a las víctimas que en las diócesis, en las congregaciones religiosas existen. Y la tercera línea sería el prevenir, la prevención. Es decir, no es solamente una mirada al pasado, sino es pensar en el futuro, y en esa línea se conecta con eso la cuarta, que es trabajar para formar y sensibilizar. Se pretende que todos aquellos que están en contacto con personas menores de edad pues tengan una formación adecuada. Tampoco partimos de cero en esto, puesto que ya son bastantes, muchas miles las personas que a lo largo de estos años han ido pasando por estos procesos de formación y de prevención. Bueno, ¿y qué alcance tiene, don Francisco César? ¿A qué víctimas afecta concretamente lo que se ha aprobado hoy por parte de la Conferencia Episcopal Española? Sí, pues mire, se trata, como hemos dicho, víctimas de abusos sexuales menores de edad y también personas equiparadas en derecho a estos. Y se trata de aquellos procesos en los que no es posible seguir una vía judicial, sea en foro civil o en foro canónico, o bien porque el del delito ha prescrito, o bien porque el victimario ha fallecido. Entonces, como decía esta mañana el presidente, en estos casos la puerta de la justicia está cerrada, entendido por justicia el ámbito judicial, pero se quiere abrir en la Iglesia una puerta para esa reparación integral. Y por ello es deseo de conocer cada historia, cada caso, el rostro de cada víctima, para sanar y reparar, y sobre todo darle esa respuesta personalizada, individualizada, porque eso es lo que nos interesa, no ver cada caso difuminado en cifras, sino como un único, como un concreto, como cada persona, pues no somos cifras, somos un único. Bueno, pues el presidente de la Conferencia Episcopal hoy habló en rueda de prensa de que la acusación que ha hecho concretamente el ministro Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, de unilateralidad de este plan por parte de la Iglesia es en realidad un piropo. ¿En qué sentido lo ha dicho, lo del piropo? Pues sí, es público y notorio pues los últimos movimientos de parte de gobierno, ¿no?, en este sentido, y es muy importante pues porque afecta a la identidad de la Iglesia, pero también toca su misión. El ministro Bolaños ha acusado a la Iglesia de un plan unilateral, y eso, como ha dicho el presidente, es verdad, pero es verdad porque no puede ser de otro modo, y precisamente ahí es donde lo que se presenta como crítica se convierte en se convierte en virtud, como ha dicho el presidente. ¿Por qué? Porque no hay una ley que pueda obligar a la Iglesia a hacer esto, puesto que ese ámbito jurídico, ese ámbito judicial está cerrado. Esa puerta de la justicia se ha cerrado con la muerte del victimario, con la prescripción del delito. Sin embargo, la Iglesia unilateralmente siente que tiene una obligación moral para reparar ese daño causado, con independencia de lo que diga el gobierno y con una ley que no puede hacer nada. En este sentido, es eso sí, es una decisión unilateral de la Iglesia, pero que toma como consecuencia de esa conciencia, también hacía mención ahí el corte que han puesto ustedes del presidente de Confer, esa conciencia de la responsabilidad moral que tiene. Merece la pena subrayar, aunque lo han indicado, que este plan, pues que ha sido aprobado prácticamente, como ha dicho el presidente, unánimemente, también cuenta con el aval de Confer, de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de España, con lo cual le da también un carácter de fortaleza y de fuerte comunión eclesial. ¿En qué medida, don Francisco César, este plan compromete a las instituciones eclesiales, a las diócesis y a las congregaciones? Sí, pues mire, también aquí hay que abrir un poco el abanico, ¿no? Porque quizá estamos en un tiempo, en una sociedad donde tenemos una inflación legislativa
y entonces parece que lo único que le obliga a uno es la ley, y si algo no está legislado por ley, pues no se puede hacer, y si está legislado por ley, pues parece que da patente de corso para que se haga. Y si se hacen leyes para obligar, luego esas leyes se cambian por distintas circunstancias. Nosotros entendemos desde una responsabilidad de Iglesia, pero de una raíz evangélica, y de una raíz pues que se mete y que profundiza en la realidad creacional pues del ser humano, que además de la ley creemos que la conciencia moral también nos obliga, tanto más que la ley. Es decir, aunque es verdad que no hemos promulgado una ley, una normativa, que tampoco la Conferencia Episcopal era competente para esto, pero le he subrayado antes ese vínculo moral, esa obligatoriedad moral que nace del apoyo, unánime que ha recibido estos documentos de todos los obispos que estamos ahí presentes, y también pues, de los religiosos y religiosas, con lo cual pues está ese vínculo, esa obligatoriedad de carácter moral. Ahora, ¿qué papel han tenido las víctimas en la preparación de este plan? ¿Cómo han participado? Pues mire, le diría que un papel importante, ¿no? Como se sabe, ha habido varias reuniones con asociaciones de víctimas y con asociaciones que ayudan a las víctimas. Y también muchos en ámbito eclesial pues hemos tenido encuentros con víctimas individuales que no están asociadas, como ha dicho también el presidente y el presidente de Confer, que son la mayoría de las víctimas. Pasa que esos encuentros siempre se han desarrollado en un marco de discreción, precisamente por respeto a ellas. Entonces, le puedo asegurar que el relato de cada una de ellas, esa experiencia del contacto con ellas, su dolor, marcan cada página del plan de reparación. Lo ha dicho el presidente de Confer, el Padre Jesús. Nos dice, hemos aprendido escuchando a las víctimas. Bueno, pues hemos aprendido escuchando y hemos querido plasmar también esa escucha. Bueno, pues el plan define la creación de una comisión asesora. ¿Qué funciones tendrá concretamente esa comisión, don Francisco César? Sí, pues mire usted, esa comisión será una comisión asesora para los obispos, para los superiores mayores. Su composición tendrá una gran altura profesional, donde habrá jurídicos de reconocido prestigio, psiquiatras de reconocido prestigio, especialistas en ese ámbito forense de la reparación, así como psicólogos, y por lo tanto recibirán cada caso singularmente, y singularmente, de forma personalizada, estudiarán la información aportada por las víctimas y ofrecerá a la institución que ha presentado ese caso, sea la diócesis o la congregación religiosa, pues en los criterios de reparación integral, con todos los matices que sea necesario, y de ese carácter de integralidad, pues ofreciendo también a cada víctima una respuesta a sus necesidades. Pueden ser de orden psicológico, pueden ser de orden médico, pueden ser de orden de acompañamiento espiritual. También hay víctimas que, bueno, pues a raíz de la experiencia se han apartado de la Iglesia, pero han hecho un camino de retorno, y también, por supuesto, pues un ámbito económico cuando así pues se ha demandado y se ha estudiado. ¿Y en la práctica cómo será ese trabajo? Cuando se presenta, por ejemplo, un caso concreto, ¿cómo se va a tratar? ¿Cómo se va a abordar? Sí, pues ese caso llegará desde la Oficina Diocesana de Protección al Menor, es decir, vendrá desde la diócesis, o bien en su caso desde la congregación religiosa o instituto religioso, masculino, femenino, Sociedad de Vida Apostólica. Entonces harán un estudio de ese caso los técnicos, esa comisión técnica, y ofrecerán, después de haberlo estudiado, pues ofrecerán una respuesta a la institución que lo ha presentado, y también pues unos criterios de actuación, como digo, singularizando qué tipo de ayuda se ha solicitado, analizando pues cada historia personal que allí se presente, sabiendo, como les decía al principio, que son casos que no pueden ir por la vía judicial. Evidentemente, los casos que van por la vía judicial, pues indemnizaciones y reparaciones las establece un juez. Pero aquí, como esa vía está cerrada, pues ese es el trabajo que ofrecerá la comisión a quien ha presentado el caso para que luego lo ejecute.
En su caso, como aquí el victimario no vive, no se puede hacer responsable de esa indemnización, digamos, y está pues la institución a la que él haya pertenecido, diócesis o instituto religioso, el que quienes deberán asumir esa responsabilidad moral pues, que hemos querido acoger. Pues don Francisco César García Magán, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes, don Antonio, buenas noches a todos y buen programa. Gracias, hasta siempre. Bueno, sobre este asunto, Raúl Mayoral, Enrique, Maite, teniendo en cuenta que además el gobierno, verdad, es que ayer el gobierno pues intentó boicotear este plan de reparación integral de la Conferencia Episcopal Española, inmiscuyéndose de una forma grosera incluso, ¿no? Y politizándolo hasta, en fin, extremos insospechados. Yo sin olvidar que el origen de este mal es precisamente una actitud o un comportamiento infamante de algunos clérigos, pero no de la Iglesia como institución. Sí que quiero decir que aquí es muy fácil incurrir en la tentación de la generalización. Aquí se generaliza demasiado, ¿no? Por el hecho de que haya casos de corrupción en política, no vamos a decir que todos los políticos son iguales, pues lo mismo cabe aplicar en este caso. Pero a mí me ha dado la sensación estos días, y sobre todo por las noticias de cómo ha actuado el gobierno, de que el gobierno estaba abusando de la Iglesia, ¿no? Estaba ejerciendo esa superioridad institucional, más que institucional, sectaria, y estaba ejerciendo presión, se estaba mostrando intransigente, y precisamente lo que quería, como ha dicho en una reunión con algunas de las víctimas, lograr una solución bilateral, y que el gobierno, además así de una forma muy autoritaria, manifestó a través del ministro Bolaños que no se aceptaría una solución unilateral, sino que tenía que ser validada por el gobierno. A mí eso me parece pues una actitud prácticamente totalitaria, que lo que pretende es sentar a la Iglesia en el banquillo de los acusados y dictar ya la sentencia. Una sentencia no en los tribunales, que efectivamente, como ha dicho el secretario general, no tiene vía por ahí, pero sí una sentencia pues de esas, como se dice ahora, del telediario, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Raúl. Además, yo creo que en esto la Iglesia, que efectivamente ha reconocido el daño que hicieron algunos de sus miembros, y me ha parecido muy interesante lo que ha dicho el portavoz de la Conferencia Episcopal, el señor García Magán. Ha dicho que hay un deber moral, y efectivamente, eso es lo que creo que le ha molestado al gobierno, ¿no? Que sin necesidad de legislar, y sobre todo cuando muchos de los casos, como decía el señor García Magán con toda la razón, han prescrito, e incluso las personas que infligieron ese daño han fallecido, la propia Iglesia ha dado un paso adelante e intenta por todos los medios reparar, poniéndole cara, que eso también es muy importante, poniéndole cara a las víctimas. Sin embargo, vemos en el lado contrario, vemos al gobierno como aprovecha políticamente, porque este es uno de los clavos ardiendo que le gusta al gobierno, ¿no? Cuando no tengo otra cosa que decir, me meto con la Iglesia, ¿no? Y en este caso, que insisto, la institución que acogía a algunas de las personas que han tenido estos comportamientos absolutamente inaceptables, ha dado un paso al frente, está intentando ayudar a esas víctimas, poniéndole cara y rostro, que no parezca que solamente esto es un plan integral, no, ha querido reunirse con ellas, y como el gobierno no tiene ningún tipo de argumento para meterse, pues efectivamente, utilizando lo de la unilateralidad, lo que ha hecho es, de alguna manera, elogiar a la Iglesia, porque la Iglesia no tenía ninguna obligación más que la moral, se ha agarrado a ello y lo ha hecho sin necesidad de que el gobierno en esto se haya podido colgar ninguna medalla, que es lo que le gusta, tener el pecho siempre lleno de medallas ideológicas y sectarias. Enrique. Yo creo que el gobierno está intentando volver a que no se distinga hacer justicia de ser un justiciero. Yo creo que las reparaciones son completamente irrenunciables, creo que las reparaciones son irrevocables, tienen que producirse sí o sí. Y si el gobierno cree que puede ser parte simplemente porque está ahí el caso, bueno, pues no creo ni siquiera que pueda entrar, porque no creo que sea ni siquiera parte afectada, pero bueno, otra cortina de humo, la enésima, ya veremos cuál es la enésima más uno.